Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios, ahora sí. Abran sus Biblias en la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a continuar en el versículo 7. Y como dicen de repente en la escuela, saquen papel y pluma y lápiz para hacer un examen sorpresa. Este examen consta solamente de una sola pregunta y ahí sabrás si pasa o no pasa, ¿sí? Entonces, los que anotan pueden anotar ahí la pregunta. Los que no tienen dónde anotar, pues lo contestan en su mente, ¿verdad? Pregunta número 1 y única es: ¿yo amo a mi hermano? Esa es la pregunta. A lo mejor para muchos van a decir, uy, está bien fácil. Pero a lo mejor durante este momento o durante el mensaje, el Espíritu Santo puede que te ponga a alguien que a lo mejor no es fácil amar. Es bien fácil decir, no, pues el hermano que está aquí. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Pues yo no sé, yo decía, voy a hacer la pregunta y me van a decir, ¿y de qué hermano está hablando? Bueno, del que Dios ponga en tu corazón. Porque hoy vamos a ir viendo un tema y que tiene que ver con eso, si realmente amo a mi hermano y poder ver. Entonces, espero que ya hayan contestado. La respuesta es tan fácil, nomás es sí o no. El más o menos no vale, ni el pues me cae bien, pues ahí la llevo, no, nada más. ¿Amo a mi hermano, sí o no? Oramos. Te doy gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder venir a escuchar de tu palabra, y queremos que tú hables a nuestras vidas, Dios. No queremos salir de este lugar como entramos, al contrario, queremos recibir tu palabra y ser transformado a través de ella, Dios. Háblanos, enséñanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando empezamos esta carta, yo les decía que Juan es muy directo. Para Juan o es sí o es no. Y hoy lo veremos en esta pequeña porción, porque hoy veremos nada más del versículo 7 al versículo 11. Muy poquitos versículos vamos a estar viendo el día de hoy. Pero en estos versículos te va a confrontar la palabra de una manera tan clara y tan específica, para mostrar realmente quiénes somos, cómo somos y ver nuestra condición. Es más, algunos a lo mejor aquí se van a dar cuenta si son cristianos o no, porque de repente surge esa duda, ¿no? ¿Seré cristiano? ¿Seré salvo? Bueno, hoy en estos versículos tan claro te vas a dar cuenta si estás en Cristo o no estás en Cristo. Y entonces eso es importante porque cada quien lo recibe y lo va viendo a su manera. Pero leamos estos versículos y después lo vamos viendo poco a poco. Dice versículo 7, primera de Juan 2:7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra manera de ser en todo momento. Y es un mensaje que va dirigido completamente a la iglesia, porque en el primer versículo, en el versículo 7, la primera palabra que dice ahí es hermanos.
Entonces, esto me hace entender y ver que este mensaje está pensado directamente ¿en quién? Pues en la iglesia, a todos aquellos que en algún momento le han entregado su vida a Jesús, que han rendido su vida completamente a Él. En el libro de Efesios, capítulo 2, desde el verso 18 y 19, nos ayuda a entender que antes nosotros éramos extranjeros, éramos alejados completamente de Dios, pero ahora nosotros somos conciudadanos de Cristo, y interesante, y miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando habla de hermanos, le está hablando que eso, que somos una familia de Dios. Y entonces este mensaje completamente es para nosotros. Al estar estudiando, yo pienso que de repente estos son de los mensajes que deberíamos de compartir el domingo, que lo escuche toda la iglesia, ¿sí? Pero bueno, hoy nos permitió estar a nosotros, es un martes. La lluvia, yo creo que a algunos los asustó, ¿sí? Ahorita me estaban diciendo que hace rato allá para la casa unas gotitas apenas, pero allá sí se fue la luz, aquí no se fue la luz, pero me dicen que aquí cayó granizo y todo, y estuvo fuerte lo que es el agua, ¿no? Pero si Dios lo trajo a usted, es porque Dios quería enseñarle algo a usted. Así que este mensaje no es para estar pensando en alguien más, porque de repente vamos viendo un mensaje y luego, hubiera venido aquel, este mensaje está buenísimo para él. No, si fuera así, Dios lo hubiera traído, ¿sí? Pero usted vino, entonces este mensaje es para usted y para mí, así que ni yo me salvo, este mensaje es para todos nosotros. Entonces dice versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. La semana pasada tocamos un poquito acerca de lo que es obedecer los mandamientos, guardar sus mandamientos y andar en sus mandamientos. Pero para poder recordar el mandamiento que Dios nos ha dado en relación a este tema, lo podemos encontrar en Mateo 22, 37 al 40. En Mateo 22, del 37 al 40, Jesús da estas palabras. Mira, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento, Jesús contesta esto: el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, Jesús continúa hablando, dice, y el segundo es semejante, y es: amarás, interesante porque habla del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces la pregunta que de repente nos pudiéramos hacer: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo es aquel que está cerca de ti, alguien que está cercano en todo momento. Juan, al momento de estar escribiendo la carta, interesante, porque ahorita no sé si algunos notaron como un contraste o una contradicción más bien, porque en el versículo 7 está diciendo: no os escribo mandamiento nuevo. Y esto me habla que no es algo que Juan esté escribiendo algo que no supieran, sino es un mandamiento que ya se había dicho. Es más, desde el principio, si algo Dios ha querido y ha mostrado, es que su pueblo tenía que amarse y ver por su prójimo, ver por el necesitado y verse los unos por los otros. Entonces, este mandamiento no es nuevo, sino es un mandamiento antiguo, porque desde un principio Dios ha visto que su nación o su pueblo tiene que ser diferente. Sin embargo, en el versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces aquí de repente pudiéramos preguntarnos y decir:
bueno, por fin, ¿no es nuevo o sí es nuevo? En el 7 me dice que no es nuevo, pero en el 8 sí me dice que es nuevo. Y quizás voy a tratar de explicarlo para poder ver a qué hace referencia Juan al decir que no es nuevo, pero sí es nuevo. El que Dios haya dicho que tienes que amar a tu prójimo, eso no es nuevo. Pero entonces, ¿qué es lo que es nuevo? En Juan capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 13, verso 34, mira lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y es que Jesús viene a traer algo fresco en cuanto a este mandamiento. Los que conocieron a Jesús tuvieron que verlo caminar y al saber que Dios es amor, ahora vieron cómo el amor se podía expresar, porque no solamente basta con decir hay que amar, sino además hay que demostrarlo. Cada una de estas personas que vieron a Jesús en esta tierra pudieron ver cómo Jesús amaba, porque en aquel tiempo puede ser muy parecido al día de hoy. La gente era rechazada. La gente a veces no era aceptada por todos, pero vemos a Jesús no rechazando, al contrario, mostrando su amor para con todos los demás. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los leprosos? Algo que el leproso estaba fuera de la ciudad. El leproso no podía acercarse a nadie, estaba relegado desde la cuestión espiritual, no podía ir al templo, de la cuestión social, no podía estar en la sociedad, familiar, en la economía, todos ellos estaban perdidos. Incluso si alguien era leproso, tenía que estar gritando para que la gente no se acercara a él: leproso, leproso, leproso. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio, vemos que Jesús no los rechazó, sino que los escuchó, los sanó y hasta los abrazó. Una evidencia, una muestra del amor de Jesús para esa gente que era rechazada. Igual lo vimos con los endemoniados. Algunos eran amarrados en cadenas, con grilletes, puestos en las tumbas. Y la gente le tenía miedo porque no los podían controlar. Y Jesús no muestra un rechazo para con ellos, al contrario, se acerca, los liberta y entonces Él los abraza, Él los toca, Él está cerca de ellos para cambiar su vida por completo. Y no solamente es ahí, sino también, ¿quiénes? Los publicanos. Aquel grupo de personas que eran cobradores de impuestos y que la gente los veía como traidores y que la gente no quería acercarse a ellos, y sin embargo Jesús los llama a uno de ellos. Jesús se sentaba y comía con ellos. Y vemos a Jesús de una manera diferente. Y podríamos hablar de mucha gente, ¿no? Aquella mujer que querían que la apedrearan, Jesús muestra su amor, su compasión y no la condena. Y vemos a Jesús amando, sanando, ayudando, libertando. No solamente era un amor hacia la gente al decirlo, sino lo demostraba. Tanto así que estando en la cruz del Calvario, al ser golpeado, azotado, herido, Él ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces Jesús demuestra el verdadero amor de Dios en ellos, y es Jesús el que le da sentido a este mandamiento. Porque cuando leíamos ahorita ahí en Mateo, en Juan 13, 34, ahorita que leíamos, cuando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esto no es nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que Jesús pone ahora un estándar de cómo debemos de amarlos. Porque Dios solamente había dicho: ama a tu prójimo, pero ahora Jesús está poniendo el estándar. Dice: como yo os he amado. Y ese es lo nuevo que Jesús establece. Por eso cuando Él dice, sin embargo, ahí en 1 de Juan 2:8,
en 1 de Juan 2:8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y luego dice enseguida que es verdadero en él y en vosotros. En otra versión, esta frase dice: sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Y entonces le da sentido a algo que no es nuevo, pero es nuevo porque Él nos puso el ejemplo, el estándar. Él demostró su vida, donde dice es verdadero en Él. Lo que hace referencia es que ese amor ha sido demostrado por Jesús. Incluso dice ahí, y es verdadero en nosotros. Y entonces eso también tiene que ser demostrado no solamente por Jesús, sino también por nosotros. Y creo que si nosotros pudiéramos hablar y comentar acerca del amor de Dios, sería algo que es interminable, algo difícil de entender, difícil de comprender. Por eso Pablo en Efesios capítulo 3 versos 18 y 19, Efesios 3 18 y 19, Pablo lo describe así. Dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, la iglesia, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces me muestra cómo es el amor de Dios. Es tan ancho para que todo el mundo pueda caber ahí. O sea, el amor de Dios es tan grande de esa manera que cualquiera puede entrar a ese amor. Es tan largo que su amor nos puede llevar hasta la eternidad y su amor nunca se acaba. Es tan profundo que puede llegar hasta lo más profundo, hasta lo más hondo, para sacar a cualquier pecador que estaba inalcanzable para con Dios. Es tan alto que es el amor que nos puede llevar hasta los mismos cielos para estar en su presencia para siempre. Pero me dice que es un amor que excede todo conocimiento. Es difícil de entender, es difícil de comprender cómo es y cuál es el amor de Dios. Es más, estudiando yo me hacía, la pregunta es: ¿cómo es posible que Dios se pudo fijar en nosotros? Bueno, en mí, yo decía en mí. ¿Cómo Dios se puede fijar en mí siendo lo que soy? ¿Cómo Dios me puede incluso confiar un grupo de personas para seguir adelante, para trabajar, para enseñar su palabra? Y es increíble cómo es tan bueno y le fallamos. Y no hacemos lo que Él quiere y desobedecemos y seguimos fallando una y otra vez, y su amor permanece para siempre. El amor de Dios para con nosotros es firme, es fiel, es seguro, es grande. Por eso el mandamiento es nuevo. Y a veces a lo mejor no lo entendemos, hasta nos sabemos de memoria. Pero el mandamiento que dice: como yo os he amado, lo que está diciendo es el amor que le debes tener a tu prójimo debe de ser igual, no parecido, igual a el amor que Dios ha tenido para ti. Y yo creo que aquí muchos pudiéramos fallar, porque de repente hay gente que para nosotros es difícil quizás amar. Juan 5, 12 y 13, perdón, permítame, no sé si es Juan 5 o 15, permítame. Creo que es 15. Juan 15, 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego le añade un poquito más y dice:
nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera de Juan 3:16. Creo que hasta son versículos que nos podemos aprender de memoria. Primera de Juan 3:16 dice de esta manera: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Mira lo que dice Juan: también nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Y otra vez, esto no es fácil. Podemos decir amén, podemos conocerlo. Y otra vez, quizás alguien que te hace el bien, alguien que es tu hermano, que se llevan, que conviven, a lo mejor que están trabajando con las damas, con los varones, con los jóvenes, con los niños, no sé, alabanza, lo que sea. De repente es fácil, claro, mi amigo, mi hermano del alma y todo, pero eso es fácil. La pregunta es con aquellos que de repente batallamos para aceptarlo, o tenemos un conflicto, o no lo aceptamos como son. Lo primero que estamos viendo hasta el día de hoy, hasta este momento, es cómo debe de ser el amor, porque Él nos ha amado de esa manera para yo poder evaluarme. O sea, Él te lo ha demostrado. La pregunta es, ¿tú estás demostrando ese amor para con todos los demás? Allí en Primera de Juan 3:14, Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí hay una respuesta para ti al preguntarte quizás si eres cristiano. Alguien puede decir: ¿seré yo cristiano? La respuesta tan fácil es: ¿amas a tu hermano? Y estoy hablando de esa persona que de repente no es fácil amar. Si tú lo amas a pesar de lo que Él es, cómo Él se comporta y de lo que hace, la Biblia me dice que realmente has pasado de muerte a vida. Realmente eres un hijo de Dios. No por palabras, sino por hechos. ¿Se acuerdan que dijimos? El Evangelio de Juan, bueno, también el Evangelio de Marcos que estamos viendo los domingos, no se refiere, no se basa en palabras, se basa en hechos. ¿Sí? Y dice al final, ahí donde estamos leyendo, dice: y el que no ama a su hermano, y de repente se me viene ahorita un pensamiento. Estamos hablando de la iglesia, pero puede ser que nosotros de repente tenemos detallitos y no amamos realmente. De repente puede ser a mi esposo, de repente puede ser incluso a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, claro, a alguien de la iglesia. Y entonces yo tengo que evidenciar y examinarme, porque eso va a marcar si realmente soy cristiano o no. Si regreso a Primera de Juan 2:8, donde es nuestro pasaje central, porque no hemos avanzado del versículo 8, dice al final: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera es Jesucristo. Cuando venimos a Él, las tinieblas se van y la luz viene a nuestra vida, y ahora podemos caminar en luz porque la luz nos alumbra. Entonces el caminar en Jesús me hace ver la situación de cualquier persona o mi vida, y entonces me tiene que llevar a amar ¿a quién? A mi hermano. Si realmente estamos en luz, tengo que aprender a amarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz y la luz está en mí. Yo tengo que caminar de esa manera.
Dice el versículo 9. El que dice, esto también es interesante porque es algo que, alguien que lo está diciendo. El que dice que está en la luz. Otra vez, ¿qué significa luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Entonces hay gente que puede decir, no, no, yo soy cristiano. No, no, yo he nacido de nuevo. Otra vez, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en... Y no sé para ustedes, pero esto es muy fuerte. Porque no te hace, otra vez, no te hace como el que lo ama más o menos, el que lo soporta, el que lo aguanta. No, no. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y después dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, otra vez, hay una gran diferencia entre decir y el hacer. Cualquiera dice que ama. Por eso yo, el examen, la primera pregunta o la única, ¿amas a tu hermano? Y cualquiera puede decir que sí. Hermano, no se lo voy a revisar, ¿verdad? Para que no se preocupen. A ver, todos al final pasan su hojita. No, no le voy a revisar. Y cualquiera le pudo haber puesto sí, amén. Pero una cosa es decir y otra cosa es amar. Porque el examen no está basado en lo que piensas de la gente de afuera, sino está basado en la gente de adentro. Ahora, ¿es difícil de repente amar a los de la iglesia? Ahora, importante, cuando hablo de iglesia, no solamente estoy hablando de esta iglesia Vivo en Ti, sino la Biblia me habla que toda la iglesia, los que han aceptado a Cristo, somos un cuerpo, somos una familia, somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque a lo mejor alguien puede decir, no, pues los de aquí me caen muy bien, gracias a Dios, porque yo no veo que haya situaciones. Pero de repente puede haber gente de otros lugares, por sus comportamientos, sus actitudes, su forma de hablar, de enseñar, de actuar, de pedir, de dar, no sé, de lo que sea. Entonces, yo te pregunto, ¿es difícil amar a la iglesia? Yo creo que sí. Alguien llegó a decir, sería tan fácil seguir a Jesús si no fuera por los cristianos. Sí, o sea, ser cristiano te da muy bien, seguir a Jesús, muy bien. El problema, y dicen, el cliente se enfría cuando entran los cristianos. ¿Por qué? No levanten la mano, pero a veces somos lastimados. La pregunta es, dirían, ¿cuántos han sido lastimados por alguien de la iglesia? En su forma de actuar, de hablar, de conducirse. Y es triste. Algo que nosotros hemos notado y somos agradecidos con Dios porque Dios nos ha permitido que a la iglesia vengan gente que muchas veces han sido lastimados en otros lugares y venir aquí y recibir el amor que la iglesia les da, recibir la palabra y el ser restaurados, para mí es una bendición. Pero en la iglesia de repente viene gente que ha sido lastimada por otros. Y esto es importante que aprendamos, hermanos. Dentro del amor está el perdón. Tengo que perdonar, tengo que amar aún a aquellos que me han ofendido, aún aquellos que han hablado mal de mí, aún aquellos que no cambian, aún aquellos que me dan la espalda, aún aquellos que a lo mejor me avergonzaron y me exhibieron y me hicieron algo que no era correcto y que yo siento que no es correcto, pero ahí de repente estamos lastimados, estamos dañados, y entonces tengo que aprender que es importante amarlos y perdonar. Acabamos de leer ahorita, porque si tú aborreces a tu hermano, estás todavía en tinieblas. Ahora, aborrecer me habla de detestar, me habla de odiar, me habla de no amar,
pudiéramos añadirle el no me cae, no quiero tener contacto con él, porque ahí simplemente o lo amas o lo aborreces, o lo amas o lo odias, o lo perdonas o guardas rencor. Si algo podemos aprender una vez más en Jesús y en Dios, es que Él nos ama y su amor está con nosotros para siempre hasta el fin. En Juan capítulo 13 versículo 1 me muestra algo, cómo Jesús en su caminar mostró su amor hasta el fin. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice ahí al final, los amó hasta el fin. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, era Jesús, y claro que amó a sus discípulos, pero dentro de ellos, ¿quién estaba también? Judas, aquel que lo traicionó, aquel que le besó y lo traicionó. Pero sin embargo Jesús no le preocupó eso. Él mostró su amor a pesar de la traición, a pesar de lo que fue vendido. Y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida y a morir por nosotros sin importarle nada. Muchas veces, y esto es muy triste, la falta de perdón me lleva a vivir una vida cristiana donde vamos caminando siendo lastimados, y nos lleva para odiar de repente a muchos de nuestros hermanos. Hay una frase que mucha gente llega a decir: yo no soporto que alguien lastime, dañe a alguien más. Si me lo hacen a mí, dicen, me vale. Pero a mí no me gusta verlo a alguien más, porque si yo lo veo que se lo hacen a alguien más, ahí sí me bajo de la cruz y salgo en defensa. Yo creo que esa gente que muchas veces se expresa así es porque ha sido lastimada, dañada y no ha podido perdonar. ¿Por qué lo comento? Porque de repente pudiéramos pensar de esa manera nosotros. Pero yo creo que Dios está enseñándonos dos maneras. Número uno, si alguien me ha lastimado, me ha dañado, yo tengo que aprender a perdonar. Y creo que número dos, Dios incluso quiere traer una sanidad, quizás de algo que tú has escondido y que no te permite vivir una vida cristiana en plenitud. Y la idea no es llevarte atrás y traerte una regresión, no. Tú debes de saber y examinarte y saber si a mí me he lastimado. Y por eso ahorita toqué, porque yo creo que muchas veces de repente me ha tocado platicar en gente de la iglesia, no aquí, en todas partes, y muchas veces hay mujeres que le tienen mucho resentimiento a su esposo, o esposos que tienen resentimiento a su esposa, y viven juntos y están en la iglesia y a veces hasta sirven, pero no se les olvida lo que le han hecho, cómo le han hablado, cómo se han conducido. Y esa falta de perdón me muestra que no has aprendido a amar. Y no solamente ahí, muchas veces hay resentimiento con los hijos. No me habla, ni viene a buscarme, ni esto y lo otro, ni mira cómo me trata, y pleitos. O con el papá, los papás. Mi papá nunca ve por mí, ve por mi hermano más que el otro, y cualquier situación como esa, y me hace vivir una vida no plena, no agradable. A lo mejor empezamos a cantar, oh, día feliz, como ahorita cantamos, y a lo mejor tú estás feliz de qué o qué. ¿Por qué? Porque tu vida no está demostrando el amor de Dios completamente. Y tienes que entender algo: el amor es una decisión. Yo decido amar, no es un sentimiento. No te vas a levantar un día con que, ay, gracias Dios por este día, y hoy amanecí con la idea de perdonar a todo el mundo. No.
El amor y el perdón es una decisión. Yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido ser diferente. Yo aquí anoté: amar a mi hermano es una decisión que yo debo de tomar, no de palabras, sino de hecho. Otra vez, es muy fácil decir, sí, está bien, ya Dios, lo perdono. No es decirlo, es hacerlo, de ir y estar en paz con Él. Porque la Biblia me enseña algo, que amar es no buscar lo suyo, sino lo de los demás. Y tan claro es el día de hoy, porque nosotros no lo podemos ver, pero si el día de hoy tú estás lastimado, alguien te ha herido, si he sido yo, si he sido alguien de la iglesia, si he sido otro pastor, si ha sido cualquier otra persona, creo que hoy tú puedes estar dispuesto a perdonar. No es necesario que, es que hasta que no venga y me pida perdón. Nosotros estábamos platicando en Navegantes y decíamos, a veces la persona que te ofendió ni cuenta se dio, y él vive una vida bien, come bien, duerme bien y todo, y el que se le tienen las tripas así que se le hace nudo eres tú, y el que no puede amar eres tú, y al que Dios le va a llamar cuenta es a ti. ¿Qué tienes que hacer? Perdona, ama. ¿Cómo? De la misma manera en que Dios te ha amado. Es de esa manera, es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿te duele? ¿Te duele que te hayan tratado así? ¿Te duele que te hayan dañado de esa manera? ¿Sabes qué dice? ¿Qué me enseña la Biblia? Pues muere. Porque cuando aprendes a morir a ti mismo, dejas de tener orgullo, dejas de sentir lo que te han lastimado, lo que te han dañado, dejas de pensar mal en la persona, porque has muerto a ti mismo. Y eso es lo que Dios nos enseña. Cuando dice, ahorita que estábamos leyendo, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En otra versión dice así: el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Y este me gusta, ¿por qué? Porque la falta de amor en nosotros puede hacer que otros fallen. Y a veces cometemos ese error. El problema es que a mí me hacen algo, a mí me lastimaron, a mí me dañaron, y de repente puede ser que yo lo esté sintiendo y se acabó. Puede ser hasta ahí. El problema es que muchas veces tenemos un amigo, una hermana, un hermano que le decimos: te platico algo, no sabes lo que me hicieron. Me hicieron esto, y esto, y esto, y esto. Y ahora ya no solamente tú estás resentido con esa persona, sino provocas que la otra persona diga: de veras, ay no, es que a mí siempre me cayó mal, yo siempre lo vi raro. Y entonces estás haciendo que otra persona pueda ser lastimada, pueda pecar y pueda actuar por cosas que a ti no te parecen. Pero Dios está hablándonos que tenemos que vivir en su amor. En el versículo 11, el último versículo de la carta, dice: pero el que aborrece a su hermano, el que lo odia, el que no lo acepta, el que no lo recibe, el que tiene resentimiento, el que aborrece a su hermano está ¿en dónde está? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿No es cierto que
El no amar a tu hermano te lleva a tener resentimiento, odio, rencor, y estar lastimado no te permite recibir la luz, y muchas veces ni lo que Dios te está hablando. A mí me ha tocado compartir un tema como esto y de repente saber que alguien de la iglesia está pasando por alguna situación, y la persona, aunque escucha y aunque recibe, no está dispuesta a perdonar ni a cambiar. Y dice, bueno, pues no sé, pastor, pero yo así soy. Pues ore para que Dios me cambie, porque yo no puedo perdonar. Y es gente de la iglesia. Y eso me ayuda a entender. El no amar, el odiar, me lleva a no poder perdonar. Y como leíamos ahorita, si no perdonas, si no amas, estás en tinieblas. A lo mejor tu salvación, alguien puede decir, pues no, que no es por obras. No, no es por obras, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerdan que nos habla Mateo sobre cómo tratar a aquellos que tienen su problema? Dice, si tienes un problema contra alguien, ve y habla con él, y si te escucha y lo arreglan todo, has ganado a un hermano. Si no te escucha, junta 2 o 3 testigos y habla con él. Y si no te escucha, llévalo a la iglesia, lo ven y habla con él. Y si no, ¿recuerdan qué dice? Tenlo por gentil. O sea, como alguien que realmente no ha conocido a Cristo. El endurecer tu corazón, el no amar, el no perdonar, puede estar mostrando que tu corazón le falta ser como Jesús. Porque el estándar que Él me pone es muy alto. Por eso que dice, cuando ahorita que leíamos que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Incluso ahí en Juan 13:35, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo puedo saber si soy discípulo de Jesús? Dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando la gente vea cómo amas, que la gente vea cómo te comportas, cómo recibes, cómo perdonas, cómo te das, cómo amas y eres diferente, la gente va a empezar a ver que realmente Dios está en ti, que eres realmente un discípulo. Es triste escuchar que de repente llegan a decir, no, esos de las iglesias son unos hipócritas, porque hablan del amor, hablan del perdón, y su comportamiento es todo lo contrario. Hay 2 maneras de actuar: o endurezco mi corazón, o estoy dispuesto a perdonar para que el amor de Dios esté en mí. Dice Juan 17 del 20 y 21. Juan 17, 20 y 21. Jesús está haciendo una oración por sus discípulos. Está a punto de partir. Está orando al Padre y lleva en oración a sus discípulos. Y en el versículo 20, 21 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por esos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la gente vea cómo actuamos, que la gente pueda creer en Jesús. Brinquémonos ahí mismo, pero al versículo 26. Al versículo 26. Y dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado
esté en ellos y yo en ellos. Lo que Jesús quiere es que el amor de Dios esté en cada uno de nosotros. Ahora, probablemente algunos fue fácil contestar la primera pregunta y responder sí, claro, porque a lo mejor no tienes un conflicto con nadie. Qué bueno, eso habla muy bien de ti. Pero puede ser que en estos días o más adelante Dios te haga pasar por una situación con alguien y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? Porque la idea es que el amor de Dios esté en ti. El amor de Dios lo puedas demostrar. Porque no basta con cantar el amor de Dios. Yo le puedo decir, Moy, una canción del amor y cantemos todos y qué bonito, ay, qué bonito el amor. Y no basta con cantar un canto o entonar un canto. Hay que demostrar el amor. No importa si vienes todos los domingos a la iglesia. Hay que demostrar que amamos. No importa si sirves en alguna área. Lo importante es que tú puedas amar, nos podamos amar los unos a los otros. Tienes que ver el amor con que Dios te ha amado. Ve cómo Cristo te ha amado a pesar de lo que somos. Y cuando tú puedes ver el amor de Dios que tiene para contigo, tienes que compararlo o igualarlo con el amor que debe de haber contra tu hermano. La pregunta es esa: ¿amas a tu hermano como Cristo te ama a ti? Yo espero que sí. Ahora, probablemente algunos, cuando hice la primera pregunta o durante la enseñanza, quizás a algunos les vino a la mente alguna persona, a otros a lo mejor no, pero probablemente Dios puede seguir tratando contigo en estos días o en estas horas, y de repente Dios te va a poner en tu mente tal persona. Y la pregunta te vas a tener que hacer ahí: ¿realmente lo amas? Y en relación a tu respuesta, es una evidencia si estás en luz o permaneces en tinieblas. Creo que Dios nos está llamando a ser diferentes, a perdonar. Y vuelvo a decir, esto del perdón no es porque Dios esté viendo a la otra persona. Esto del perdón es porque Dios tiene sus ojos puestos ¿en quién? En ti. Tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que ser diferente para que la gente pueda ver a Cristo a través de tu vida. Por eso usan mucho esa frase: uy, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que es cristiano? Porque muchas veces nuestro comportamiento no es el correcto. Que el día de hoy nosotros podamos demostrar que amamos a nuestros hermanos como Él nos ha